Buenas tardes, profesor. Hoy le hablaremos sobre la responsabilidad del empleador por la salud y seguridad del trabajador. Esta se basa en un principio claro: quien organiza la actividad laboral tiene el deber de prevenir los riesgos que éste genera. Por ello, el empleador asume una posición de garante respecto de la integridad y la vida del trabajador, aunque esta responsabilidad no es automática ni absoluta. Este deber se sustenta en la Constitución, que protege el trabajo, en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece el deber de prevención, y en el Código Civil, que regula la responsabilidad por los daños. En consecuencia, el empleador responde cuando incumple dicho deber y ese incumplimiento causa un daño. Para que exista responsabilidad civil, deben concurrir tres elementos: incumplimiento del deber de prevención, daño al trabajador y nexo causal. Si el nexo causal no se acredita, la responsabilidad no se configura. Existen además supuestos que atenúan o liberan al empleador de responsabilidad. El primero es la culpa exclusiva del trabajador, cuando el daño se produce por una conducta imprudente o temeraria, pese a haber recibido capacitación y equipos de seguridad. El segundo es el caso fortuito o fuerza mayor, es decir, hechos imprevisibles e inevitables ajenos al control del empleador. Asimismo, cuando el empleador demuestra que actuó con diligencia, identificando riesgos, implementando medidas de seguridad y supervisando su cumplimiento, la responsabilidad puede excluirse o atenuarse. Finalmente, si tanto empleador como trabajador contribuyen al daño, se configura la culpa concurrente, lo que permite reducir la indemnización. En conclusión, la responsabilidad civil laboral busca prevenir daños y garantizar equilibrio, no sancionar automáticamente. El empleador responde cuando falla en prevenir, pero cuando actúa diligentemente y el daño. Continuando con el trabajo, mi nombre es Adriana Moya y a continuación voy a desarrollar la introducción y la importancia del tema elegido por nuestro grupo. La responsabilidad del empleador por la salud y seguridad del trabajador tiene su punto de partida en el derecho laboral, ya que reconoce el derecho del trabajador a desempeñar sus funciones en condiciones seguras, dignas y adecuadas. Desde esta perspectiva, el empleador asume una obligación legal de prevención de riesgos laborales, que incluye la adopción de medidas de seguridad, la capacitación del mismo personal y la supervisión constante del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, este deber laboral no se agota en el cumplimiento formal de normas, sino que adquiere relevancia jurídica cuando su incumplimiento genera un daño concreto al trabajador, como un accidente de trabajo o alguna enfermedad ocupacional. Es en este punto del análisis se traslada más a un ámbito de responsabilidad civil. La importancia de este tema es que desde un enfoque de la responsabilidad civil, lo relevante es determinar si el empleador ha incumplido su deber de cuidado y si dicho incumplimiento ha ocasionado un daño indemnizable. Para ello, se analizan los elementos de la responsabilidad civil, como la existencia del daño, el nexo causal y el factor de atribución, así como la conducta diligente o negligente del empleador. Es en este contexto donde la responsabilidad del empleador no es absoluta. Existen supuestos que pueden atenuar o incluso excluir la responsabilidad civil. Por ejemplo, cuando el empleador ha cumplido adecuadamente con sus obligaciones de prevención y el daño se produjo o se produce por negligencia del propio trabajador o por causas ajenas como el caso fortuito o algún tema de fuerza mayor. La importancia de este tema en que permite lograr un equilibrio entre la protección efectiva del trabajador y la seguridad jurídica del empleador, evitando tanto la desprotección frente al daño como la imposición de responsabilidades injustificadas. Finalmente, el análisis conjunto del derecho laboral y la responsabilidad civil nos permiten comprender cómo un mismo hecho puede generar distintas. Mi nombre es Giancarlo Calderón y en este caso les voy a hablar sobre la responsabilidad del empleador en materia de salud y seguridad del trabajo. Como ya ha mencionado con anterioridad mis compañeros, la responsabilidad del empleador en materia de salud y seguridad en el trabajo tiene una base normativa en la Constitución y de manera específica en la Ley número 29783. Esta ley establece el deber de prevención como una obligación central del propio empleador. Desde el punto de vista del sistema jurídico, la lógica es clara. El ordenamiento exige prevenir los riesgos laborales
y si esa prevención falla y se produce algún tipo de daño hacia el propio trabajador, surge la responsabilidad. Esta idea conecta directamente con el Código Civil, que regula la responsabilidad por algún tipo de daño. En ese sentido, el empleador no responde por el solo hecho de que exista un daño, sino cuando dicho daño es consecuencia de algún tipo de incumplimiento de su deber de prevención. Por eso, la responsabilidad del empleador se construye a partir de la relación entre prevención, incumplimiento y el daño. Por otro lado está la configuración de la responsabilidad del empleador, que requiere la concurrencia de determinantes elementos jurídicos. ¿A qué me refiero con esto? Que para que exista una responsabilidad civil, del empleador no basta con que el trabajador haya sufrido algún tipo de daño. El derecho exige la consecuencia de tres elementos de incumplimiento, que son el incumplimiento del deber, el daño del trabajador y el propio nexo causal. El incumplimiento se presenta cuando el empleador no logra adoptar las medidas de seguridad que sean suficientes y necesarias para evitar el daño, o no capacita, no supervisa o permite que existan condiciones en el trabajo que sean de carácter riesgoso. El daño puede manifestarse como un accidente de trabajo, o sea, un accidente laboral, o como una enfermedad ocupacional, o sea, que es una enfermedad provocada por el mismo trabajo. Sin embargo, el elemento clave es el nexo causal. En este nexo que nos muestra la conexión, nos permite determinar si el daño es consecuencia directa del incumplimiento del empleador. Como bien se ha señalado, sin el nexo causal no existe algún tipo de responsabilidad civil. Por lo tanto, solo cuando el daño pueda atribuirse de manera razonable a la conducta del empleador, es posible poder imputarle este tipo de responsabilidad. Por otro lado, está la responsabilidad del empleador, no es absoluta y puede verse limitada en determinantes supuestos. Como mencioné anteriormente, es importante precisar que no todo daño genera responsabilidad del empleador porque existen causas que pueden excluir o atenuar dicha responsabilidad. Una de ellas es la culpa exclusiva del trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Que se presenta cuando el daño se produce por algún tipo de negligencia o imprudencia del propio trabajador sin relación con una falta de medidas de seguridad por parte del empleador. Otra de las causas es el caso fortuito o de fuerza mayor, cuando el daño proviene de un evento imprevisible e irresistible, ajeno al control del empleador. En estos supuestos, el daño no proviene del incumplimiento del empleador, por lo cual se rompe nuestro nexo causal y por tanto no hay responsabilidad. Porque como mencioné, cuando no está este nexo causal, no se le puede adjudicar la responsabilidad al empleador de manera directa. Desde una perspectiva jurídica y práctica, este análisis es fundamental porque logra garantizar la protección efectiva de la vida y la salud del propio trabajador, pero también permite delimitar cuándo existe responsabilidad del empleador y cuándo no existe. Además de esto, tiene un impacto directo en las empresas y los trabajadores en el labor de la fiscalización y sanción del Estado. Por esto, este tema es fundamental al momento de saber en qué variables existen. Hola, yo soy Mía Ramos y para cerrar nuestra exposición quiero compartir las conclusiones principales y algunas recomendaciones que se desprenden del análisis de la responsabilidad del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que debemos de tener en claro es que la responsabilidad del empleador no es automática. No basta con que ocurra un accidente para que exista responsabilidad civil. La ley exige tres elementos: un daño, un incumplimiento del deber de prevención y un nexo causal entre ese incumplimiento y el daño. Si uno de estos elementos falta, la responsabilidad no se configura. Esto es importante porque muchas veces se piensa que el empleador siempre responde y no es así. En segundo lugar, la prevención debe de ser real y efectiva, no solo formal. No sirve tener documentos o protocolos si no se aplican. El empleador debe demostrar que capacitó, que entregó los equipos de protección, que supervisó y que corrigió. Y todo esto debe estar documentado.
La jurisprudencia es clara, sin evidencia no hay prevención acreditada. Un tercer punto es que la conducta del trabajador también influye. Si el trabajador actúa con imprudencia grave o incumple deliberadamente las normas de seguridad, puede romperse el nexo causal. Entre esos casos, la responsabilidad del empleador puede reducirse o incluso desaparecer. Esto se ve claramente en la Casación 1216-2012, donde la Corte Suprema determinó que la conducta temeraria del trabajador exoneraba al empleador. Además, el empleador tiene un estándar de diligencia reforzado. Esto significa que, por su posición de garante, debe anticipar riesgos previsibles y actuar de manera constante. No se exige perfección, pero sí una actuación razonable, continua y documentada. La seguridad no es un acto aislado, sino un proceso. También es importante mencionar que nuestra jurisprudencia está alineada con estándares internacionales como OSHA en Estados Unidos y la Directiva 89/391 en Europa. Ambos sistemas reconocen que la defensa de diligencia debida, lo que demuestra que el Perú está avanzando y tiene un enfoque más técnico y preventivo. Ahora sí, pasamos a las recomendaciones. Para los empleadores, lo más importante es implementar un sistema de seguridad que funcione de verdad, capacitar con evidencia, supervisar, actualizar el IPERC, registrar la entrega de PP e investigar cualquier incidente. La documentación es la mejor herramienta para demostrar diligencia. Para los trabajadores es fundamental usar los equipos de protección, cumplir los protocolos y reportar cualquier riesgo. La seguridad es una responsabilidad compartida. Y para SUNAFIL sería ideal unificar criterios, fortalecer las inspecciones preventivas y publicar guías claras para cada sector. En resumen, la seguridad y salud del trabajo no solo es un requisito legal, es un compromiso ético y organizacional que protege vidas, reduce riesgos y mejora la productividad. La prevención es una tarea de todos.